Bienvenidos al podcast de Escuela Keto. Soy la doctora Mariana Siriani, especializada en alimentación cetogénica y medicina estética, y quiero invitarte a que nos acompañes para poder saber más sobre este tipo de alimentación, que hará una gran transformación en tu vida, otorgándote salud, bienestar y de la mano de ello, un descenso de peso y sobre todo detalles. Buenas, ¿cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos en este nuevo episodio del podcast de Escuela Keto. Bueno, quería contarles que acá en mi país, en Uruguay, en este momento está viniendo una ola de frío polar y que pueden escuchar ruidito de fondo, que es la leña que va quemando, que tengo la estufa prendida para estar bien calentita porque hay mucho frío. Bueno, hoy quiero hablarles un poquito de lo que es la cetosis y la cetoadaptación. La cetosis es un estado metabólico que se produce cuando usamos la grasa como fuente energética, ¿verdad? Y no los azúcares, la grasa de nuestras reservas o la grasa de lo que comemos. Podemos saber entonces cuándo nuestro cuerpo está en cetosis por medio, por ejemplo, de estudios de sangre. Por ejemplo, cuando hacemos una cetonemia, tenemos cuerpos cetónicos en sangre mayores de 0,5 milimoles por litro. Eso de forma paraclínica, ¿verdad? Con exámenes paraclínicos. O podemos también saber cuando estamos en cetosis por medio de diferentes síntomas y signos que vamos sintiendo en nuestro cuerpo. Lo que no quiero es que sean obsesivos con esto, ¿verdad? No sean obsesivos porque no conduce a nada el estar, a ver, estoy en cetosis, no estoy en cetosis. O sea, es un tema de cambio de vida y lo más importante de todo, obviamente, es hacerlo bien. Uno combinando bien los alimentos, logramos estar en cetosis. No hay que ser muy obsesivos de andar midiéndonos con tirillas, que veo que mucha gente lo hace, o querer saber sí o sí si están o no en cetosis, mediante diferentes análisis o dispositivos. Hay unos que son como unos espirómetros que sopla la gente y entonces sabe si está en cetosis. ¿Qué pasa? La orina, los cuerpos cetónicos en orina y por vía respiratoria al principio, obviamente que van a dar positivos una vez que entramos en el metabolismo cetogénico, que agotamos nuestras reservas de azúcares, pero luego lo que pasa es que nuestro cuerpo se adapta a vivir cetogénicamente. ¿Esto qué significa? Que nuestro cuerpo empieza a usar más cuerpos cetónicos y no se eliminan tantos, empieza a ser más eficiente. Entonces, cuando nosotros hacemos una tirilla o hacemos el espirómetro ese, van a dar altos al principio, pero después que den bajos no significa, si uno está haciendo correctamente las cosas, no significa que no esté en cetosis. Porque eso es porque justamente no se eliminan, no se desperdician, por así decirlo de alguna manera, tantos cuerpos cetónicos y los usamos. ¿Sí? Entonces, cuando nos adaptamos, esta eliminación de estos cuerpos cetónicos por la orina o por vía respiratoria disminuye. Por lo tanto, el aliento cetogénico, ese que aparece al principio, ese aliento particular, disminuye porque no eliminamos tanta acetona por vías respiratorias, sino que usamos más. El estado cetogénico a su vez puede tener diferentes niveles. A ver cómo lo puedo decir más fácilmente. Podemos estar en una cetosis débil, en una cetosis intermedia y en una cetosis fuerte, por así decirlo simple. Y obviamente que esto va a depender de la cantidad de carbohidratos que comamos. Cuanto más carbohidratos comamos, menos, igualmente estando en cetosis, menos cuerpos cetónicos tenemos, como una cetosis más débil tenemos, ¿sí? Y eso a su vez depende también de factores individuales. Hay personas que liberan más insulina o menos insulina con diferentes alimentos, entonces de eso depende también la formación de los cuerpos cetónicos. Todos somos distintos. Entonces, mi recomendación es que hagas esto de forma relajada,
No es necesario sí o sí hacerte exámenes, sí que lo hagas de forma consciente y aprendiendo y de forma responsable para no lastimarte. No quiero que te estés controlando permanentemente a ver si estás en cetosis o no. Te vas a dar cuenta solito, porque, por ejemplo, ¿cómo podés darte cuenta con diferentes síntomas y signos que estás en cetosis? Los primeros días te podés sentir cansado. ¿Por qué? Porque empezamos a eliminar la reserva de azúcar, el glucógeno, y como al principio seguimos funcionando con la glucosa, al no tener la fuente energética que es la glucosa, de forma rápida, nos sentimos más cansados hasta que nos adaptamos a usar esos cuerpos cetónicos que los vamos formando y empiezan a ser los protagonistas de la historia. Pueden aparecer dolores de cabeza, más o menos esto ocurre entre el segundo y tercer día de empezar a transformar nuestro metabolismo. Notas una ausencia o disminución del apetito, de los antojos, un aumento de la energía a partir del cuarto o quinto día. Se empieza a notar siempre y cuando hagamos las cosas correctamente. Aumenta la sed, sentimos la boca como más pastosa, como un sabor metálico. Aumenta la diuresis, esto es la orina, o sea, aumentamos la cantidad de orina que producimos y las veces que vamos al baño. Mejora la claridad mental, por lo tanto nos concentramos muchísimo más. Y esto se va viendo más semana a semana, se van disminuyendo talles, se disminuye el peso, se disminuye la inflamación y obviamente que mejora el rendimiento físico. Esto se va viendo semana a semana a medida que nos vamos adaptando. Pero de esa forma es una forma fácil de objetivar a ver si estamos o no en cetosis. El proceso de adaptación tenemos que tener en cuenta que no ocurre de un momento a otro, lleva unos días. Yo te diría de aproximadamente unas 3 a 4 semanas. Hay personas que les lleva más tiempo, porque claro, nuestro cuerpo necesita recordar cómo es funcionar en cetosis. Nuestros antepasados funcionaban de esa manera antes de introducirse los granos y los tubérculos y todo lo que es ese tipo de alimentación, que hoy en día son la fuente principal de energía en lo que es el mundo, ¿no? Hay que recordarle, como te dije, a nuestro cuerpo a funcionar correctamente. Luego de adaptados a esta forma de generar energía a partir de nuestras reservas grasas, en etapas más avanzadas, podemos llegar a disminuir la grasa que ingerimos, ¿verdad? Y entonces ahí se genera un consumo más rápido de lo que es los depósitos de grasa nuestros, y bajamos más de peso, más detalles, más que nada, más detalles. Detalles no, detalles, separado. Y esto, para que ocurra, es fundamental que no haya un aumento del azúcar, de la glicemia, y mantener lo más estable posible, como hemos venido hablando, la insulina, que es una hormona que, aparte de bajar el azúcar, es una hormona que hace que se almacene la grasa. Y esto se logra haciendo correctamente una alimentación, sobre todo cetogénica, o baja en carbohidratos, pero más que nada cetogénica. Entonces, ¿cómo logramos entrar en cetosis? ¿Cómo logramos que nuestro cuerpo entre en cetosis, en este estado metabólico nuevo? Bueno, hay que bajar la ingesta de almidones, de azúcares y todo lo que sea carbohidrato, y de frutas. Las frutas, cuando uno quiere bajar de peso, no estarían indicadas. Sí las podemos comer más adelante, sí las podemos postergar, pero eso es según cómo decidas tú vivir. Cuando querés bajar de peso y de talla y bajar el estado inflamatorio, no te las aconsejo. Tenemos que priorizar el consumo de alimentos grasos, ricos en grasas, sobre todo grasas saturadas, saludables, en el desayuno y almuerzo, sobre todo. Y después podemos bajar la ingesta de grasa más hacia la segunda mitad del día. No hay que contar calorías acá. No tenemos que contar las calorías. Porque no depende de las calorías. Depende del origen de esas calorías más bien. De dónde venga, de qué tipo de macronutrientes estamos hablando. Si estamos hablando de grasas, si estamos hablando de proteínas o si estamos hablando de carbohidratos.
Recordá que los carbohidratos son los que hacen que nuestro cuerpo no esté en cetosis. Y recordá que comer grandes cantidades de carbohidratos, como estamos acostumbrados, es lo que hace que nos enfermemos, porque hace que aumente la liberación de insulina. Y esa insulina actúa como proinflamatoria y a su vez hace que se guarde más grasa. ¿Te acordás lo que hablé en el podcast anterior? Que te hablé de que llega un momento que nuestro sistema de reserva de glucógeno se agota, se llena y empezamos a acumular grasa. Entonces, es justamente los carbohidratos son los que hacen que nos llenemos de grasa. Así que bajar la ingesta de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos almidonados, sobre todo los carbohidratos ultraprocesados, combinados con ultraprocesados y ese tipo de alimentación que nos hace tan mal. Hay que comer hasta estar saciado, no hasta explotar. Eso mismo, a medida que vayas entrando en cetosis y vayas adaptándote, te vas a dar cuenta que vas a comer cada vez menos, porque tu cuerpo no necesita tanto alimento. Hay que escuchar el cuerpo. Escúchate. Vas a aprender a escucharte, porque al desintoxicarnos, hoy justamente hablé de eso con varios pacientes en las consultas. Al desintoxicarnos, lo que hacemos es, de los azúcares, es liberar nuestro cerebro, porque nuestra mente, porque llegamos justamente a tener tiempo y podemos crear tantas cosas, porque tenemos tiempo para pensar en otra cosa que no sea la comida. Por lo menos a mí me pasa. Yo lo viví esto, esa etapa de transformación que yo tanto hablo en el método BES, que es el método que yo creé, que es la primera de adaptación, la segunda de transformación y la tercera de decisión. En la transformación la podemos lograr justamente porque nos liberamos. Nos liberamos de ese tiempo que le dedicamos a pensar tanto y tanto en lo próximo que voy a comer, que es realmente transformador, porque primero que nos libera, nos sacamos 20.000 mochilas de arriba y aparte, como te decía, nos permite poder ocupar ese tiempo en hacer otras cosas. Y eso realmente nos transforma, nos cambia, porque no estamos en ese efecto rumiante que tiene todo el tiempo de pensar en lo próximo que voy a comer y estar todo el tiempo pensando en qué voy a comer y qué voy a comer y qué voy a comer. A mí me pasaba, por ejemplo, que se me ocurría comer, yo qué sé, un alfajor de dulce de leche con chocolate, y hasta que no lo conseguía, obviamente de los que no eran aptos para keto, ¿no? Ahora ya sabemos hacer otros que son aptos para keto, pero hasta que no me comía ese alfajor de dulce de leche y chocolate, que incluso hasta pensaba en el sabor, se me venía hasta el sabor a la boca, no podía hacer otra cosa, no me podía concentrar en lo que estaba haciendo. Y eso sinceramente me frustraba muchísimo, porque no me podía sentar a estudiar, no podía trabajar, no podía seguir mi vida, mi día a día, hasta que no lograba comer ese alfajor. Ese alfajor, como me pasaba con otras mil cosas, ¿no? Pero bueno, creo que más de uno se va a identificar con esto que acabo de decir, y eso por suerte se te va. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es que si no tenés hambre, no comas. Como te dije, aprendí a escuchar el cuerpo y toma bastante agua y la suplementación necesaria. Recordá que hay que tomar vitaminas, hay que tomar magnesio, omega 3, todo esto te ayuda a que tu cuerpo esté sano, saludable. Con este relato, que hoy me puse bastante como pasional al contarlo, terminamos el episodio de hoy. Y bueno, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, en @keto, en Instagram, escuela keto, también @ketobes, @DRA de doctora, la abreviación de doctora, Siriani con C, y en nuestro grupo de Facebook, en Escuela Keto, que lo encontrás así. Y bueno, cualquier duda que tengas, si querés, me la puedes preguntar y con mucho gusto vamos a hacer un podcast resolviendo esas dudas. Te mando un abrazo enorme, que tengas una hermosa jornada, una hermosa semana y que seas feliz y te puedas transformar como lo hice yo. Abrazo grande.